Aquí comienza Compartir UCDM. Bienvenidos a Compartir UCDM Podcast, un espacio sin interferencias dedicado a la comprensión de un curso de milagros, llevado a cabo por maestros con años de experiencia, un espacio donde se descifran los mensajes profundos del curso, lo que te transportará a tu verdadero origen. Un espacio donde se revelarán los misterios más ocultos de la existencia. Bienvenidos una vez más a Compartir UCDM. Muy buenas. Comenzamos con el programa 58, capítulo 7, sección 11, el estado de gracia. Antes de comenzar, aquí José Antonio, encantado de compartir. A mi mano derecha, hoy contamos con JP. Buenas noches, chicos. Aquí JP y disfrutad del nuevo capítulo. Hola a todos y bienvenidos al estado de gracia, que es nuestro estado natural. Hola, buenas tardes. Y como siempre, disfrutando con vosotros, Peque. Hola a todos y todas, un saludo. Hola, buenas noches. Estamos terminando capítulo y entramos en el estado de gracia. Hola, buenas tardes. Una vez más compartiendo las enseñanzas de un curso de milagros. Sección 11. El estado de gracia. Párrafo 1. El Espíritu Santo siempre te guiará acertadamente porque tu dicha es la suya. Eso es lo que su voluntad dispone para todos porque habla en representación del reino de Dios, que no es otra cosa que dicha. Seguirle, por consiguiente, es la cosa más fácil del mundo y lo único que es fácil ya que no es de este mundo. Por lo tanto, es algo natural. El mundo va en contra de tu naturaleza, al estar en desacuerdo con las leyes de Dios. El mundo percibe grados de dificultad en todo. Eso se debe a que el ego no percibe nada como completamente deseable. Al demostrarte a ti mismo que no hay grado de dificultad en los milagros, te convencerás de que en tu estado natural no hay grado de dificultad en absoluto, porque tu estado natural es un estado de gracia. El estado de gracia es nuestro estado natural cuando nos hemos liberado de los suficientes obstáculos para tener una experiencia de dicha, una experiencia de alegría, de felicidad. Entonces, eso es un resultado, pero primero hay que dar unos pasos. Y esos pasos nosotros siempre hemos intentado hacerlo por nuestra cuenta, pero para eso tenemos al Espíritu Santo, que nos guía con una claridad muchísimo más grande que si lo hiciéramos nosotros por nuestra cuenta. De hecho, no se puede ni comparar de la distancia y de lo diferente que lo hace el Espíritu Santo. Él tiene percepción de todo lo por venir y los caminos a recorrer y las decisiones a tomar. Todo eso lo ve con mucha antelación. Es consciente de las cosas del inconsciente.
y por lo tanto nos lleva mucha ventaja. Por eso es el mejor guía y seguirle es lo más fácil del mundo. Eso sí, es lo más fácil del mundo si uno ya ha sanado lo suficiente, y eso significa que ha tomado la decisión de hacer la expiación con cada lección que tiene que aprender. Cada creencia que va descubriendo la entrega y toma una decisión totalmente nueva para toda la vida a partir de ese momento. Cuando una persona ha hecho eso ya y ha pasado por la experiencia, empieza a recoger los frutos de esas decisiones, y ahí es donde nadie le tiene que enseñar, ni explicar, ni convencer de que es muy natural seguir el camino del Espíritu Santo. Ahora, si estamos escuchando estas palabras, pero uno lo oye, le gusta a nivel teórico, pero no lo practica, llega un punto en el que no puede conseguir el fruto del camino que estamos diciendo. Y el fruto es ese estado de gracia. Entonces no es suficiente con oírlo de boca de otra persona o leerlo en el libro. Uno tiene que tomar esas decisiones. Claro, aquí el mundo, línea 5, en realidad va en contra de nuestra naturaleza. Es decir, lo natural es seguir al Espíritu Santo porque ese es el camino que nos lleva a despertar a Dios. Pero el mundo en realidad es totalmente contrario. En la línea 6 te dice que percibe grados de dificultad en todo. Claro, es que como uno no desea totalmente ese camino que el Espíritu Santo nos va guiando, nos va mostrando, como uno no lo desea del todo, pues percibe grados de dificultad. Que de repente en un momento dado hay mucho deseo, uno ve menos dificultad. Que al rato no desea tanto otro tema, otra idea de las que maneja el curso, pues de repente encuentra dificultad. Entonces, claro, la dificultad no está en lo que se ofrece, la dificultad está en la respuesta o cómo lo percibe el que tiene que sanar. Si el que tiene que sanar no cree que sea una buena idea sanar una idea en concreto, a lo mejor una le ha sido muy sencillo entregarlo y aprender la lección, pero en otra dice, ay, no, yo es que eso realmente no lo quiero soltar del todo. Y en el paso 0 descubre que no tiene claro del todo si lo quiere entregar. Pues cuanto más duda tiene de entregar lo que tiene que entregar, más difícil ve el proceso de expiación con respecto a ese tema en concreto. Por eso, para saber que no hay grado de dificultad con ninguno de los temas, uno lo descubre si lo hace uno mismo, porque es una experiencia personal y directa que no tiene nada que ver con lo que te cuentan. Pues ahí uno se da cuenta de que no hay grados de dificultad y que igual que lo aprendió en una lección, lo puede exportar a otra experiencia y a otra lección. Detrás de todo eso está el estado de gracia, que es una felicidad constante. Párrafo 2. La gracia es el estado natural de todos los hijos de Dios. Cuando no están en estado de gracia, están fuera de su medio ambiente y, por lo tanto, no se desenvuelven bien. Todo lo que hacen les produce tensión porque no fueron creados para el medio ambiente que ellos mismos se han labrado. No pueden, por lo tanto, adaptarse a él ni hacer que dicho ambiente se adapte a ellos. De nada sirve intentarlo. Un hijo de Dios es feliz únicamente cuando sabe que está con Dios. Ese es el único medio ambiente en el que no sufre tensión, porque ahí es donde le corresponde estar. Es también el único medio ambiente que es digno de él, porque su valía está más allá de cualquier cosa que él pueda inventar. Aquí en la oración 1 nos recuerda que en nuestro estado de gracia natural es cuando sabemos que somos sus hijos y es cuando sabemos que estamos junto a Dios. En el 2 te dice cuando no estás en este estado de gracia, aquí se refiere que es cuando nos sentimos separados de Dios, cuando nuestra mente está llena de obstáculos que nos impiden sentir a Dios. En el 3 te dice
todo lo que hacen les produce tensión porque no fueron creados para medio ambiente que ellos mismos se han labrado. En el 3 te dice que estamos en tensión porque estamos fuera de nuestro ambiente. Es como sacar a un pez de una pecera o de un mar. Aquí en el 4 y línea 5 te está diciendo que es imposible adaptarnos a esta vida, en el sentido de sin estar en el estado de gracia de Dios. Por ejemplo, nos ponemos tantos obstáculos, hacemos tantos esfuerzos para intentar adaptarnos a este mundo y es imposible. Por muy cómoda que sea nuestra vida, nunca somos felices continuamente. Un ejemplo, uno que sea rico o uno que tenga un coche o una familia o una joya, aún así nunca estamos totalmente completos. Aquí en el 7 y 8 te recuerda que somos solo dignos en el reino de Dios. Y sin embargo, este mundo no es digno de nosotros. Párrafo 3. Examina el reino que fabricaste y juzga su valor imparcialmente. ¿Es acaso digno de ser la morada de una criatura de Dios? ¿Protege tal mundo su paz e irradia amor sobre ella? ¿Evita acaso que su corazón se vea afectado por el miedo y le permite dar siempre sin experimentar ninguna sensación de pérdida? ¿Le enseña que esa forma de dar es su dicha y que Dios mismo le agradece lo que da? Ese es el único ambiente en el que puedes ser feliz. Tú no lo puedes, entre comillas, crear, como tampoco puedes, entre comillas, crearte a ti mismo. Fue creado para ti, tal como tú fuiste creado para Él. Dios vela por sus hijos y no les niega nada. Mas cuando ellos lo niegan a Él, dejan de ser conscientes de eso, porque se niegan todo a sí mismos. Tú, que podrías estar dando el amor de Dios a todo lo que ves, a todo lo que tocas y a todo lo que recuerdas, estás literalmente negándote el cielo a ti mismo. La oración 1 dice: examina el reino que fabricaste y juzga su valor imparcialmente. Y las siguientes oraciones, 2, 3 y 4, pues hablan de las características del mundo del ego. Y la oración 2 dice: ¿es acaso digno este mundo de ser la morada de una criatura de Dios? La respuesta es no. La oración 3 dice: ¿protege tal mundo la paz del Hijo de Dios e irradia amor sobre el Hijo de Dios? La respuesta también es no. En este mundo, como todo el mundo cree en la amenaza, pues lo que se practica es eso, amenaza. La oración 4 dice: ¿evita acaso que el corazón de la criatura de Dios se vea afectado por el miedo? Los hermanos aquí en este mundo viven creyendo en el miedo y viven con miedo. Como hay miedo, pues vivimos con esa sensación de amenaza y eso afecta a la dicha. No podemos experimentar esa paz y esa dicha. Y continúa la oración diciendo: y le permite dar siempre sin experimentar ninguna sensación de pérdida. En este mundo, cuando damos algo, siempre tenemos la sensación de que perdemos. Entonces no estamos dando desde el amor. Y esto se vincula a la oración 5, que ya sí que habla más del reino de Dios, y dice: le enseña que esa forma de dar es su dicha. Es decir, cuando das con agradecimiento, sin una sensación de pérdida y sin querer obtener, eso es la dicha. Y continúa la oración: y que Dios mismo le agradece lo que da. Dios mismo nos agradece porque lo que damos a nuestros hermanos, a Él se lo estamos dando. La oración 6 dice: ese es el único ambiente en el que puedes ser feliz. En un ambiente como es el reino, donde hay paz, amor y dicha,
Es ahí donde realmente se experimenta la felicidad, donde sabemos que lo tenemos todo y no nos hace falta nada. 7 dice, tú no lo puedes crear. Es decir, ese ambiente para ti tú no lo puedes crear, como tampoco puedes crearte a ti mismo. En este mundo, cuando el ser está muy confundido y coge la mano del ego, sí que cree que se ha creado a sí mismo. De hecho, cuando hablamos de otro y decimos, es que se ha hecho a sí mismo. Claro que sí. No lo puedes crear significa que ya está creado por Dios y co-creado también con nosotros. Aquí intentamos sustituirlo, por eso intentamos recrearlo. Intentamos volver a crearlo, cosa que es imposible, solamente jugamos a la ilusión de estar creando. Es decir, nos hacemos un hogar como nos gusta, a lo mejor tenemos que resignarnos porque no es exactamente lo que buscábamos, nos pasamos la vida luchando para que no seamos desposeídos. En fin, no se puede hacer, es imposible y además sería una copia baratísima del ambiente que tenemos con Dios. Pero es verdad que intentamos hacerlo aquí porque está basado en la idea del primer segundo. Quiero hacer un mundo por mi cuenta. Y luego te dice que no puedes crearte a ti mismo. Bueno, esto es más profundo, quiere decir que recordando cuando dijimos la primera reacción que tuvo el ego, ¿no? Y dijo, ¿quién eres? Preguntándole al ser. Es porque el ser, en el comienzo de la fabricación de este mundo, todavía estaba en aquellos tiempos donde el ser, todavía la idea de crear era una idea muy clara en la mente. Porque hacía menos de un segundo que estábamos creando en el mundo de Dios. Y entonces la idea de crear no es como ahora. Había mucha conciencia de ser creadores. Ahora no. No somos conscientes de ser creadores, pero no podemos evitar querer seguir fabricando e inventando personajes en este mundo. Pero hemos perdido la conciencia de ser creadores. A lo máximo que aspiramos es a ser creativos. Entonces, aquí te dice que crearte a ti mismo sigue la continuación de aquella reacción de nosotros mismos como ser cuando nos manifestamos dentro de la mente como ego, es decir, le cogimos la mano al ego y de repente nos creímos, teníamos la sensación de haber sido creados por un nuevo creador, que es el miedo. Es decir, siempre hemos tenido la sensación de ser creados por el miedo. Todo eso sustituye a Dios, claro, porque Dios es amor. Pero cuando el ego es fiel a sus propios antecedentes, como leímos el otro día, significa que continúa la idea del creador, entre comillas, que en ese momento tenía en la mente. La idea que teníamos era ideas de miedo, separación, ataque, culpa. Todas esas ideas se transmitieron, entre comillas, a la cosa creada. Claro, es todo ilusión, porque siempre hemos dicho que somos nosotros mismos jugando a hacer personajes. Entonces, cuando hacemos ese personaje, pues ese personaje ya está envuelto en miedo. ¿Por qué? Porque, entre comillas, el que lo creó ya tiene miedo a la hora de fabricarlo. Y por eso, cuando actuamos como personajes en este mundo, tenemos miedo, seguimos los principios del, entre comillas, creador. Todo eso sustituye la verdadera creación. Entonces, en este mundo hacemos personajes, pero no tenemos un recuerdo claro, como en la primera centésima del primer segundo, donde sí que teníamos verdaderamente claro la conciencia de ser creadores. No, ahora fabricamos sin ser conscientes de que seguimos creando de alguna manera, aunque ahora ya es una sustitución. Por eso oímos en este mundo expresiones como, mira, se ha reinventado a sí mismo, o se ha hecho a sí mismo. Hacerse a sí mismo es una expresión cotidiana, pero encierra mucho significado. Oculto, claro. Nadie es consciente con esa frase de que somos creadores. Entonces, se ha hecho a sí mismo, aquí en el mundo es como, mira, hasta ahora seguía un patrón, pero ha pegado un giro y ahora está haciendo otro patrón y ahora es otra persona. Hasta nos atrevemos a decir, es otra persona. Claro, es imposible que el ser que lo hizo Dios pueda cambiar. Pero aquí en el mundo, como creemos que podemos cambiar, pues lo llamamos cambio de personaje o reinventarse. Claro, en este mundo eso se ve de muchas maneras. Por ejemplo, las redes sociales, pues está lleno de hermanos y hermanas que compiten en ese mundo de ser especial y para destacar sobre los demás se inventan un personaje y entonces se visten de una manera, se manifiestan de una manera y hacen de actores y actrices y entonces
Antes de llegar a hacerlo, cualquiera de ellos se plantean, pues mira, pues ahora para tener más público, más seguidores, voy a vestirme de tal. Es decir, primero está la idea y todavía no ha ocurrido eso. Ahí estaría, entre comillas, el creador. Y luego ya cuando se transforma en el personaje, llega un momento en que comparte tanto ese comportamiento con los demás que acaba creyéndoselo. Y entonces, de repente, parece que hay otro, ¿no? Pues eso es lo que hacemos siempre que le cogemos la mano al ego. No paramos de inventar personajes. Esos personajes no existen, simplemente es como una obra de teatro que hacemos ante los demás como si fuéramos actores y actrices. En realidad, en este mundo, desde el primer segundo, no hemos dejado de ser actores y actrices. Hay más ejemplos en el mundo. Otro ejemplo donde sucede esto es los mundos virtuales o más concretamente los RPG, donde la persona comienza creando su personaje, le pone su nombre y conforme pasa el tiempo le va atribuyendo su propia personalidad a ese personaje virtual. Y el entorno donde haga su personaje pues también influye en las características del desarrollo de ese personaje. Suponte que una persona se crea un elfo, al principio él sabe que está jugando con un elfo, pero conforme va avanzando el tiempo, él se empieza a identificar con el elfo. Y ahí es donde ya empieza a mezclar, donde ya estamos súper perdidos. Pues sí, y podríamos poner muchísimos más ejemplos de perdernos en mundos. No solo en las redes sociales o en los mundos virtuales, sino en el día a día. Todas las personas cuando salen a la calle hacen un personaje que muchas veces no coincide con el mismo que está en la casa o en el trabajo, ¿no? A eso lo llamamos la imagen que damos al mundo, que puede ser cambiante. Esas imágenes son reflejos de ideas temporales que cambian unas por otras, porque la imagen te la puedes cambiar de pelo, de ropa. Son reflejos de ideas tontas, temporales, que vamos cambiando cada vez que nos cansamos de uno y nos metemos en otro. Y luego en la línea 9 hasta el final nos habla de que todo eso es el resultado de negar a Dios y de negar que el mundo de Dios es un ambiente infinitamente mejor, más cómodo y donde somos verdaderamente felices. Y aquí, sin embargo, lo que hacemos es intentar sustituirlo por todo lo que estamos diciendo. Por eso podríamos estar, como dice en la línea 11, podríamos estar dando el amor de Dios a todos los hermanos que nos cruzamos, a todo ambiente, incluso a los recuerdos que tenemos, pero al no hacerlo, entonces no recibimos nada, porque no queremos darlo. Nos estamos negando el cielo a nosotros mismos. Párrafo 4. Te exhorto a recordar que te he escogido a ti para que le enseñes al reino lo que es el reino. Esta lección no admite excepciones, porque la falta de excepciones es la lección en sí. Cada hijo que regresa al reino con esta lección en su corazón ha sanado a la filiación y ha dado gracias a Dios. Todo aquel que aprende esta lección se convierte en el maestro perfecto porque la ha aprendido del Espíritu Santo. El apartado 1 dice: te he escogido a ti para que le enseñes al reino lo que es el reino. Jesús se dirige a cada uno de nosotros que está leyendo esto y enseñamos mostrando y demostrando, sobre todo con nuestro ejemplo, el ser que somos, y tienes que mostrar que has aprendido la lección. Y la lección en sí es que somos unidad, somos totalidad, somos hermandad. Y si hacemos una sola excepción de todos los hermanos, el punto 2, no hay unidad, no estás amando. Mostrar la lección es mostrar al reino lo que es el reino, mostrar a los hermanos lo que es el reino. Y eso quiere decir verlos correctamente sin hacer excepciones. En la oración 3 nos dice que cada hijo que regresa al reino con esta lección aprendida en su interior ha sanado la filiación. Cuando tú te conviertes en el centro de tu universo y muestras esta lección, es como cuando dejamos ese regalo encima de la mesa y el hermano lo puede coger o no. Eso nos da igual. Tú ya lo tienes aprendido y lo enseñas y lo demuestras a los demás. Y da gracias a Dios de que hayas tenido esa oportunidad de poder sanar.
También vamos a decir que esta lección, que no admite excepciones, es importante que separemos las ideas de los hermanos. El hermano puede tener una idea errónea, pero sabemos quién es el hermano y lo separamos de la idea. Una vez que hemos hecho ya ese gesto mental de separar la idea del hermano y vemos que ya no tenemos reacción a la idea, ahí es cuando tenemos seguridad de que hemos sanado, de que esa lección ya está aprendida. Por eso es importante hacer este gesto de separar la idea del hermano, porque si lo mezclamos, proyectamos en el hermano toda nuestra ira, todo lo que sentimos que no hemos sanado. Y el hermano no tiene nada que ver. Ya dijimos anteriormente que no nos tenemos que parar en los sentimientos, sino en la creencia que nos hace llevar a ese sentimiento para poder sanar. Pues sí, la lección es muy importante de reconocer y de entender. Lo repetiremos muchas veces de muchas formas a lo largo de este curso, pero un pequeño resumen es que tenemos que acabar percibiendo correctamente a todos nuestros hermanos. Y como bien se ha dicho, la primera fase es separar las ideas erróneas de los hermanos. Si nuestro objetivo es ver a todos los hermanos como nosotros mismos, formando una unidad donde nada nos separa, no hay ningún tipo de resentimiento, no hay ninguna enemistad, adoramos a la filiación en todo su conjunto, independientemente de dónde estén los cuerpos, no porque un cuerpo esté más cerca lo quiero más que un cuerpo que esté en Asia o en América. Bueno, pues cuando hacemos todo eso, superamos la primera fase donde separamos las ideas erróneas que hemos oído de quien ha dicho la idea o quién se está comportando. Poniendo un ejemplo, si un papá o una mamá en una comida familiar le plantea al hijo o a la hija: oye, nene o nena, es que lleváis ya 10 años casados, ¿cuándo vais a traer un nieto? Que tengo ganas de pasearlo, de ponerle ropita, zapatos y de enseñárselo a todos mis amigos. Bueno, puede que el hijo o la hija conteste: no, papá, no, es que no vamos a tener hijos. Y el papá o la mamá se lleva un disgusto. Vale, si ese papá o esa mamá está haciendo el curso y ha escuchado estas palabras y dice: ay, me acuerdo que cuando yo en un momento no me siento en paz, que lo primero que tengo que hacer y tengo que concentrarme es a separar los disgustos que siento de las personas. Porque es lo contrario de lo que hace el ego. El ego enseguida mira al de enfrente y está buscando al culpable de por qué me siento así. Pues no, yo me siento mal, pero lo primero que tengo que hacer es separarlo de los que tengo delante o de las personas en las que estoy pensando o recordando. Cuando ya hemos superado esa fase de separar las ideas que no nos hacen felices de las personas, ya nos centramos en la idea. Y uno puede decir: bien, sé que no es cosa de mi hijo, pero el disgusto lo tengo encima. ¿Qué hago con el disgusto? Bueno, siempre lo primero que hay que hacer es recordar que cuanto más confiamos en el Espíritu Santo y más le pedimos que nos muestre la idea a sanar para que nosotros digamos: bien, pues perfecto, no quiero más esa idea. Bueno, pues si le tenemos confianza, el Espíritu Santo nos va a mostrar la idea. ¿Cómo se consigue esa confianza? Haciéndolo. No hay que plantearse métodos ni maneras. Directamente haciéndolo. Significa, cada vez que uno tiene algo que sanar, directamente al Espíritu Santo, y esa práctica te lleva a recoger los frutos, que significa que te vas sintiendo cada vez mejor, y ya nadie tiene que explicarte que es una maravilla contar con él. No obstante, eso nosotros podemos dar una pequeña pista que no sustituye lo que acabamos de decir. Siempre el Espíritu Santo te va a dar toda la orientación que necesitas para descubrir si es que dices tienes un disgusto pero no sabes qué está pasando. La pista que damos es que tienes que pensar en la expectativa. Es decir, cuando tú ves un comportamiento o escuchas unas palabras y sientes un disgusto, sientes algo que no sea paz, un sentimiento, lo que sea, tienes que plantearte: ¿qué me gustaría haber escuchado? ¿Qué me gustaría haber visto con mis ojos? ¿Cuál es el comportamiento que querría haber visto? Y no tiene nada que ver con la persona. Eso ya lo hemos superado. Pero estamos en, ¿cuál es la idea? Pues sabiendo qué queremos ver, descubrimos nuestro pequeño tesoro. Porque una expectativa es una forma de deseo, es decir, quiero ver eso, y eso que quiero ver está basado en una idea que para mí es querida. Para mí, la idea querida en este caso es: claro, yo lo que estaba esperando que mi hijo me dijera, estamos intentando tener el niño, o este año estoy trabajando mucho, pero el año que viene seguro que sí. Y el papá o la mamá se queda contento
con la idea. Porque lo que no quiere oír el papá o la mamá es que el hijo le diga no voy a tener hijos. Bueno, pues por ejemplo. ¿Por qué? Pues porque es contrario a lo que espera. Es contrario a su creencia. ¿Y cuál es la creencia? La creencia es yo seré feliz cuando esto lo vea con mis ojos. Entonces seré feliz cuando mi hijo traiga un nieto o una nieta. Bueno, pues nos hemos pasado la vida diciendo yo seré feliz cuando. Continuamente. Hay un vídeo muy bonito en internet. Las esperas. Donde una abuela le explica a su nieta eso. Es un vídeo de YouTube muy representativo. Entonces, yo seré feliz cuando. Significa que antes de casarme, por ejemplo, pues yo dije, seré feliz cuando me case. Cuando me casé, yo seré feliz cuando tenga hijos. Cuando tuve hijos, yo seré feliz, porque todavía no lo he conseguido, cuando me compre una casa en la playa. Yo seré feliz cuando cambie el gobierno. Yo seré feliz cuando mi equipo gane la liga. Yo seré feliz, etcétera, etcétera, etcétera. Y siempre pasamos de uno a otro sin ser felices. Por lo tanto, quiero ser feliz ahora. Y eso significa que me da igual si se cumple eso o no se cumple. Entonces hemos descubierto cuál es nuestra creencia. Nuestra creencia o nuestro deseo es quiero que se cumpla eso. Es decir, seré feliz cuando ocurra eso. Pues no. Yo soy feliz ahora. Si eso incluye que no ocurra que mi hijo tenga un nieto, es igual. Para mí lo primero es ser feliz. ¿Me gustaría que ocurriera? Estupendo. Bien, puedes decir me gustaría. Pero cuidado. ¿Realmente no pasa nada o sientes que tendría un disgusto si eso pasara? Diferenciemos entre gustar y estar apegado. Entonces, la expectativa es la puerta de saber cuál es el valor que le hemos puesto a una idea errónea. No, primero yo quiero ser feliz y aquello que me gusta, si ocurre bien y si no, no pasa nada. Esto es un resumen que nos ayuda a darnos cuenta de que una vez que decimos mis hermanos son perfectos, son maravillosos, son los santos hijos de Dios, pero lo que yo siento que me quita la paz son ideas que yo tengo dentro de mí y cuando ocurren cosas alrededor que despierta mi disgusto, puedo sanarlo una vez que lo he identificado. Esa es la lección que nos lleva a ser grandes maestros. Si no aprendemos la lección del todo, si hacemos alguna excepción, podemos ser un buen maestro, pero no perfectos maestros. Si no somos perfectos maestros, alguna vez enseñaremos mal. Párrafo 5. Cuando una mente contiene solamente luz, conoce solamente la luz. Su propia luminiscencia alumbra todo en su derredor y se extiende hasta la penumbra de otras mentes y la transforma en majestad. La majestad de Dios se encuentra en ellas para que la reconozcas, la aprecies y la conozcas. La manera de aceptar tu herencia es reconociendo la majestad de Dios en tu hermano. Dios solo da de manera equitativa. Si reconoces su don en cualquiera, habrás reconocido lo que Él te ha dado a ti. Nada es más fácil de reconocer que la verdad, ya que es un reconocimiento inmediato, inequívoco y natural. Te has enseñado a ti mismo a no reconocerla, y esto ha sido muy difícil para ti. El apartado 1 comienza diciendo: cuando una mente contiene solamente luz, conoce solamente la luz. Cuando ya has visto y experimentado el ser que eres, solo la luz irradia en ti. Sigue diciendo: su propia luminiscencia alumbra todo y se extiende hasta la penumbra de otras mentes y las transforma en majestad. Tu luz da ejemplo. Es como una vela encendida. Los hermanos, esa vela encendida, pueden captarla, hacerla propia, extenderla, y el que elige no ver la luz, esa luz se apaga temporalmente en su mente, pero no en la mente de los demás. Es imposible apagar la luz que no tenga que ver con nosotros mismos. En el 3 pone: la majestad de Dios se encuentra en ellas para que la reconozcas, la aprecies y la conozcas. Primeramente, cuando vemos la luz en un hermano, la reconocemos, decimos: ese es el santo Hijo de Dios, inocente, perfecto. Puede que se te olvide
el reconocer en el Santo Hijo de Dios al hermano, 5 horas después, pues un rato después, todavía no tienes el hábito de ver con la visión de Cristo. Pero más adelante, cuando esto se convierte en un hábito, llegas a apreciar al hermano y a otros hermanos, a todos los hermanos que nos rodean. Y más adelante la conoces. Conoces esa luz porque tu luz la ves reflejada en los hermanos y te miras en ellos. La majestad de Dios en cada hermano, eso es lo que hay que conocer y lo que hay que reconocer. El apartado 4 dice: la manera de aceptar tu herencia es reconociendo la majestad de Dios en tu hermano. Así es, la herencia de Dios es que lo tienes todo, es que no necesitas nada del mundo, es que no necesitas esperar a ser feliz cuando tengas esto, cuando tengas lo otro, en cosas del mundo. Es que la felicidad la tienes ya, ahora, en el presente. 5 dice: Dios solo da de manera equitativa. Nos considera y nos ama a todos igual. Dios no tiene un pueblo elegido, a unos hijos sí y a otros no. Como aquella frase que dice: todos son los llamados por Dios. Ahora mismo, con estas palabras, con este libro, Dios nos está llamando, nos insta a que escuchemos. 6 dice: si reconoces su don en cualquiera, habrás reconocido lo que Él te ha dado a ti. La majestuosidad es su don, está en todos. 7 dice: nada es más fácil de reconocer que la verdad, ya que es un reconocimiento inmediato, inequívoco y natural. Así es, porque es lo que Dios creó e hizo en cada uno de nosotros. Algo fácil de reconocer es, poniendo un ejemplo, cuando te dicen: ¿conoces a ese que viene por ahí? Dice: anda, ¿cómo no lo voy a conocer si es mi hijo? Pues así con nosotros. Somos hijos de Dios y es fácil de reconocer nuestro origen. Inmediato es que no tardas un rato en reconocer a tu hijo. Inequívoco es que no te confundes de hijo. Y natural es que te sientes muy cómodo con lo que tú estás viendo. Pues así es la verdad. 9 dice: te has enseñado a ti mismo a no reconocerla, y esto ha sido muy difícil para ti. Nosotros, estando en co-creación con Dios, al instante creímos que nos separamos de Dios, con todas las enseñanzas de este mundo en creencias inoportunas, inadecuadas, nos fue difícil reconocernos a sí mismos. Eso nos fue difícil, porque no era natural, porque no era nuestro verdadero ser y nuestro verdadero origen. Pues desde ese momento hasta ahora. Párrafo 6. Al hallarte fuera de tu ambiente natural, es muy posible que te preguntes: ¿qué es la verdad? Toda vez que la verdad es el medio ambiente por el cual y para el cual fuiste creado. No te conoces a ti mismo porque no conoces a tu Creador. No conoces tus creaciones porque no conoces a tus hermanos, quienes las crearon junto contigo. He dicho que únicamente la filiación en su totalidad es digna de ser co-creadora con Dios, ya que únicamente la filiación en su totalidad puede crear como Él. Siempre que sanas a un hermano, reconociendo su valía, estás reconociendo su poder para crear, así como el tuyo propio. Él no puede haber perdido lo que tú reconoces en Él, y tú no puedes sino poseer la gloria que ves en Él. Él es un co-creador con Dios, al igual que tú. Niega su poder creativo y estarás negando el tuyo, y el de Dios, que te creó. Aquí en oración 1 te dice: ¿qué es la verdad? Pues la verdad es que fuimos creados por Dios. Y cuando dice al hallarte fuera de tu ambiente natural, es que cuando estamos tanto tiempo fuera de nuestro sitio, de donde somos de verdad, y nos perdemos, al final terminas preguntándote: ¿qué es la verdad? ¿O dónde está? Como si no lo supiéramos, porque no hemos olvidado.
Entonces te das cuenta que fuiste creado por la verdad. Ese es nuestro ambiente totalmente real. Fuimos creados a través del amor. La verdad es nuestro ambiente real. Y aunque no conozcamos nuestro creador, al final te vas dando cuenta que fuimos co-creados para el reino, no para ser desterrados, que es donde creemos que estamos ahora mismo. Somos dignos porque Dios reconoce que nos merecemos la herencia de Dios, los tesoros de Dios. Solo falta que nosotros aceptemos ese reconocimiento, porque muchos de los que nos escuchan se creerán poca cosa y es lo contrario, nos merecemos mucho y es lo contrario a lo que Dios estableció. Siempre que veamos a un hermano, tenemos que reconocer que está perfecto, que está sano, porque es la visión del Espíritu Santo, ve lo correcto. Está como Dios lo creó, y así reconoce su valía. Y así es como ayudamos a los demás, pero no viendo a enfermos, siempre se refiere a la mente. En el 6 te dice que cuando hemos estado mucho tiempo viendo a nuestro hermano, viendo un sinvergüenza, un fresco, un egoísta, etc., en realidad somos nosotros mismos que no veíamos su majestuosidad durante todo ese tiempo. Que todos no la viéramos, eso no quiere decir que no estuviera siempre ahí. Y ahora que la reconocemos, reconoce lo que siempre estuvo ahí. Si niegas el poder creativo de tu hermano, te lo estás negando a ti mismo. Si elegimos sanar, recuperamos el poder creativo y eso toma forma de efectos sanadores en el mundo. Párrafo 7. No puedes negar parte de la verdad. No conoces tus creaciones porque no conoces a su creador. No te conoces a ti mismo porque no conoces el tuyo. Tus creaciones no pueden establecer tu realidad, tal como tú tampoco puedes establecer la de Dios. Pero sí puedes conocer tu realidad y la de Dios. Al ser se le conoce mediante el acto de compartirlo. Puesto que Dios compartió su ser contigo, lo puedes conocer. Pero tienes también que conocer todo lo que Él creó, para saber lo que ellos han compartido. Sin tu Padre no podrás conocer tu propia paternidad. El reino de Dios incluye a todos sus hijos y a los hijos de estos, que son tan semejantes a los hijos como estos son semejantes al Padre. Conoce entonces a los hijos de Dios y habrás conocido a toda la creación. Y bueno, este último párrafo por el cual termina este capítulo y esta sección nos recuerda ideas que ya hemos conocido, que hemos visto antes, y es que la verdad es total y entonces no se puede negar una parte, porque la verdad no está troceada o dividida. Si fuera así, entonces sí que podríamos negar una parte y la otra parte no. No, es que la verdad es total. O niegas la verdad o afirmas la verdad. Pero si te decides a negar, niegas todo. No niegas una parte. Entonces, claro, eso tiene repercusiones en todo. Por eso te dice, no conoces a tus creaciones porque no conoces a su creador. Claro, si no conoces una parte, no conoces el resto. Igual que a ti mismo, si tú no conoces el tuyo, pues de igual forma. Tus creaciones no pueden establecer tu realidad, línea 4. Eso quiere decir que, independientemente de lo que hagan tus creaciones, seguir creando, en fin, lo que piensen de ti, eso no cambia tu realidad. Igual que nosotros, si tenemos una imagen de Dios que no tiene nada que ver con la realidad, no podemos alterar a Dios. Es decir, si tenemos una imagen de Dios con barba y pensamos que vamos a darle un corte de pelo para actualizarlo a los tiempos, el afeitarlo y el ponerle tinte en el pelo, pues no va a cambiar quién es Dios.
sino lo único que estás haciendo es tu propia imagen. Dios no es una imagen que se pueda percibir, pero desde aquí sí que podemos proyectar nuestras ideas de lo que es Dios. Y es lo que la humanidad ha estado haciendo desde el principio. Imaginar, hacer imágenes de Dios. Por eso aquella frase de la Biblia de no hacer imágenes significa no os inventéis realidades que no tienen nada que ver con la realidad. Por eso da igual lo que tú hagas, tú no puedes afectar a lo que es Dios. Lo único que puedes hacer es conocer a Dios y conocer tu propia realidad. Dice, solo se puede conocer mediante el acto de compartir. Si tú compartes tu ser sabiendo qué es tu ser, si tú lo compartes con los demás, entonces tú tienes conciencia de cuál es tu ser, conoces a tu ser. Pero solo cuando compartes la verdad con los demás. Si tú compartes una mentira de ti, entonces tú no puedes conocerte. Si tú compartes de ti una imagen que tienes, por ejemplo, pues yo soy bastante tacaño, me da envidia a los que viven en no sé de qué. Si tú cuentas esas imágenes de ti, entonces no te puedes conocer porque estás compartiendo mentiras. Si compartes la verdad, entonces te conoces. Pero solo a partir de que compartas la verdad. Entonces, cuando hablamos de conocer, se conoce el todo, la totalidad. Tú no puedes decir, sí, conozco a Dios, pero no conozco a sus creaciones. Eso no es posible. O los conoces a todos o a nadie. Si tú no conoces a Dios y no sabes quién es, entonces tú no puedes conocer tu propia paternidad. Línea 9. Eso significa que no puedes conocer a tus creaciones. En la línea 10, pues todas las partes del reino, incluido Dios, son semejantes los unos a los otros. Por lo tanto, si conoces a todos los hijos de Dios, incluido a Dios, entonces puedes decir que has conocido a toda la creación. Eso solo es posible si se lo enseñas y se lo muestras a los demás.